Gracias te damos, Señor. Yo te doy gracias en esta hermosa mañana, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Porque sé que será una mañana distinta, Padre. Tu palabra me enseña que eres un Dios de renovación, de renuevo. Cuando la palabra habla de renuevo, habla de cosas nuevas, Señor. La misma palabra se describe como buenas nuevas, buenas noticias, Señor. Sé que hoy es mañana de buenas noticias, Padre. Yo te doy gracias por esas buenas nuevas, Padre. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Padre. Porque todos los días hay algo nuevo que tú estás haciendo, Señor. Padre, y solamente los que están en el Espíritu pueden verlo, Señor. Porque no necesitamos de nuestros ojos para ver las cosas nuevas que tú haces. Solamente un espíritu entendido, presto, despierto, para poder ver y entender y saber, creer, Señor, que tú estás haciendo algo nuevo día tras día. Yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias por esta palabra que ha de ser traída en esta hermosa mañana, Señor. Sabemos, Padre, que la misma ya es bendecida, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu ley. Es el alimento a nuestro espíritu, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que nuestro espíritu esté despierto y presto para recibir, Señor, lo que tú has preparado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, familia, buenos días. Damos gracias a Dios por otra oportunidad de vida que nos concede. Estoy más que contento de lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. De verdad que me gozo. Ha sido un año desde que se levantaron los guerreros Alcanza hasta acá. Ha sido un año bien gratificante, porque ciertamente no somos lo que éramos hace un año atrás. Y toda gloria y toda honra se la debemos al Dios con el cual decidimos interactuar, decidimos conocer más a profundidad, decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él sea no solamente el que gobierne en nuestra casa, sino que gobierne en nuestra vida. Porque ¿de qué nos valdría abrir la puerta de nuestra casa al Señor, mas no la de nuestro corazón, para que sea Él quien gobierne en nuestro corazón? Y yo creo que de eso, ¿verdad?, habla un poco la porción o la palabra, lo que voy a estar hablándole en esta mañana. Y quiero comenzar, ¿verdad?, según la Escritura nos enseña. Voy a ir al libro de Mateo, capítulo 22. Libro de Mateo, capítulo 22. Y voy a estar leyendo esos primeros 14 versículos. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 22, parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid
a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Cuando leemos, ¿verdad?, esta escritura, ciertamente una parábola sobre la boda es claramente, ¿verdad?, Jesucristo haciendo alusión a lo que es, ¿verdad?, la venida precisamente de él en su segunda venida, cuando venga y regrese a levantar a su pueblo. Y obviamente, ¿verdad?, la escritura siempre aduce, ¿verdad?, que ese evento, una vez realizado, la escritura nos enseña que estaremos en las bodas del Cordero, que también la escritura, ¿verdad?, lo habla, esa celebración. Y obviamente, ¿verdad?, hace una alusión al final de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La escritura, cuando la estudiamos, nos enseña, ¿verdad?, que pues ciertas personas habían sido convidadas a ella, pero pues algunas simplemente no se presentaron. Otras hicieron lo malo delante de Dios. Y algunos, por ejemplo, usando el caballero que habla en ese versículo 11, ¿verdad?, hace esa alusión como que, pues, ok, estás aquí, pero no te veo vestido de, indicando, ¿verdad?, o dejándonos saber que pues no estaba preparado para el evento, ¿verdad?, porque pues uno no va a una boda en calzones cortos, como si fuera para la playa, en la chancleta, la chancleta de Puerto Rico y una pava, sino que pues cada momento, ¿verdad?, tiene su esencia o su particularidad. Sabemos que cuando vamos a una boda, pues la mayoría de las veces el código de vestimenta pues es uno elegante, casual elegante. Pero ese versículo no meramente se concentra o tiene que ver con vestimenta, sino que pues está tratando de dar una descripción de que pues ok, no parece estar acorde al momento, al evento. Y por eso es que es una parábola, o podría ser una tipo de metáfora o algo por el estilo. Aquí lo que quiere dar a entender de que pues hay un evento crucial importante que está a punto de acontecer, y es la venida de Cristo. Es ese llamado a lo que es el diseño original. ¿Cuál era el diseño original? El diseño original de Dios siempre fue que el hombre habitara juntamente con Dios. Por eso existía lo que es el huerto del Edén.
porque ese siempre fue el deseo de nuestro Dios, que habitáramos juntamente con Él. Pero todos sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió en la Escritura, y no me quiero concentrar en eso. Mas, no obstante, el último versículo dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Que muchas veces hemos escuchado, ¿verdad?, ese versículo. Y yo quiero darle un poco de luz y color a ese versículo, y me quiero transportar, ¿verdad?, a Antiguo Testamento. Yo muchas veces he hablado sobre ese versículo en particular. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y antes de entrar profundamente en la palabra, yo quiero que tú te hagas esta pregunta y te digas a ti mismo, ¿soy llamado o soy escogido? Quiero que en esta hora, si estás ajopado, sácate esa frisa y date dos cantacitos en los cachetes. Te escucha más bonito, más delicadito, si es que te sientes delicadito en esta mañana. Si no te quieres sentir más delicadito, pues darte 2 buenas galletas para que despiertes. Y hazte esta pregunta, varón. ¿Soy llamado o soy escogido? Y para darle un poco de luz a esto, yo quiero irme a la Escritura, al libro de Samuel, Primera de Samuel, porque de ahí vamos a ir partiendo. Hace, creo que como 2 domingos atrás, tuve el honor y el privilegio, ¿verdad?, de predicar en la iglesia de Ahí Bonito. Y estuve, ¿verdad?, llevando un mensaje con esto. Y el Señor ponía en mi corazón que pues hablara sobre esto. Pero no necesariamente lo llevé de la manera en que comencé hoy. No fue el texto base que utilicé, no fue el que traje hoy. Que el Señor, en su gracia, en su misericordia y en su magnificencia, nos ha estado dando revelación con aquella porción de la Escritura que utilicé, pero utilizando un contexto diferente, o sea, un texto base diferente. Pues el Señor nos está dando revelación para atar estas dos cosas y hacer de ella un solo mensaje. Eso es parte de lo hermoso que es este evangelio y esta palabra, que siempre se ata una de la otra. O sea, la Biblia no se contradice y siempre se ata a sí misma, porque es la palabra de Dios. Y pues yo quiero concentrarme en esto, en esta mañana, en esta pregunta que usted se hizo. ¿Soy llamado o soy escogido? Y para poder entender un poco esto, yo quiero utilizar de ejemplo al rey Saúl y al rey David. Rey Saúl y rey David. Primeramente, para entender qué es un llamado y qué es un escogido. Cuando nos vamos a la luz del texto base que utilicé, ¿verdad?, leíamos que pues muchos fueron convidados a la boda. Y describe esa escritura que pues unos no quisieron llegar, porque no necesariamente el que uno tenga un llamado y sea llamado, y cuando hablo de llamado no me concentro literalmente o exclusivamente a lo que es un ministerio, sino que todos somos llamados. Dios nos llamó a todos. Todos fuimos convocados a servir a Dios. Todos fuimos convocados a conocer este evangelio. A eso es lo que voy. Y esta invitación que hizo ese rey era una invitación, ¿verdad? Llamando, ¿verdad? Pero no todos llegaron. ¿Y qué hizo luego?
hizo una invitación abierta, una convocación abierta, donde, traigan de todo, buenos, malos, que llegue todo el mundo aquí. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios trabaja así. Él no hace exclusividad. Él llama a todo. Pero lo interesante de esto, ¿verdad? Que dice esa escritura en Mateo 22 que no todos llegaron, y por eso se abre esta convocatoria, una convocatoria abierta, y describe, ¿verdad?, que de entre esos que llegaron, hubo uno que llegó, pero ciertamente no llegó adecuadamente. Y dice la escritura, ¿verdad?, que Dios, el rey, ordenó a que esa persona fuera echado fuera. Y nos da una descripción de cómo es el reino de los cielos cuando se hace esa convocatoria, y ciertamente allí no entra nadie que no esté preparado, no tenga la vestidura correcta. La palabra dice, ¿verdad?, que Dios viene a buscar gente con vestiduras blancas, sin manchas, sin tachas, porque hay un código de vestimenta en el cielo. Hay un código, hay unas directrices, unas normas establecidas para poder entrar en el reino de Dios. Y para entrar en el reino de Dios, primeramente tenemos que entender que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso lo dice la Escritura, eso lo dice la Biblia, eso lo dice Pastor Juan. No, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. Por eso dice, sed santos porque yo soy santo. Y hay que buscar y anhelar esa santidad. Segundo, no entra nadie con vestiduras manchadas. Imagínese usted que usted llega a una boda y la camisa era blanca y se le enjamó un refresco. Lo primero que usted va a decir es, o me cambio de camisa o no voy, porque yo no voy a llegar así, ¿verdad? Usted le va a sentir cierto tipo de redargüimiento o vergüenza. ¿Cuánto más sabiendo que nuestras vestiduras espirituales están manchadas y aún así pretendemos entrar en el reino de Dios? Yo creo que es algo para meditar y sopesar y para evaluarnos cómo estamos en este momento. Continuamos por acá. Pues ciertamente todos somos llamados, pero dice la Escritura, ¿verdad?, pero pocos son los escogidos. ¿Y cuál es la diferencia entre ser llamado y ser escogido? Es que fue la introducción. Vamos a entrar ahora al mensaje. Y yo se lo quiero traer a manera de la historia de Saúl y la historia de David. ¿Por qué uno fue llamado y por qué otro fue escogido? Y básicamente la diferencia entre un llamado y un escogido raya en la unción que carga esa persona. Anótate eso, Aaron. Raya en la unción que carga esa persona. Y te dirá, pero Pastor Juan, ¿qué tiene que ver el que yo sea llamado o escogido con la unción que yo cargue? Y es que ciertamente uno de estos fue llamado, pero otro de estos fue escogido, y se lo voy a probar por la palabra. Así que en esta hora vuelve y sacúdete y dígase, Pastor Juan, pruébamelo por la palabra. Pues te lo voy a probar por la palabra. Cuando vamos al libro de Samuel, desde el capítulo 8, y estudiamos el capítulo 8, le voy a dar esa asignación para que usted lo haga. Y desde el capítulo 8 nos habla que en aquel entonces, ciertamente, Dios había levantado, ¿verdad?, como uno de sus grandes profetas, el profeta Samuel. Pero el profeta Samuel ya era un hombre, ¿verdad?, en avanzada edad. Tuvo hijos, pero los hijos del profeta Samuel eran hombres que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Eso que, para que usted se dé cuenta, ¿verdad?, que pues
La escritura sí nos enseña y nos dice que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, pero eso es una garantía, eso es una promesa de que por cuanto tú crees, por cuanto tú sirves, Dios promete tratar con los tuyos. No quiere decir que porque tú sirves a Dios, ya los tuyos automáticamente recibieron la salvación y no, cada cual tiene que dar su paso y Dios promete tratar con ellos por amor a ti. Eso es lo que significa esa escritura. Dios promete tratar con tu familia por amor a ti, al servicio que tú le das a Dios. Pero cada cual tiene que dar el paso y hacer lo bueno delante de Dios para finalmente, ¿verdad?, garantizar la salvación, retener esta salvación. Por eso la Biblia dice, cuidad de esta salvación con temor y temblor. Cuando recibimos a Cristo somos salvos. Pero ¿podemos perderla? Sí, podemos perderla. Porque tenemos que cuidar de esta salvación. Tenemos que retenerla. Tenemos que hacer lo bueno. Tenemos que pelear por esto día tras día. Porque esto fue un regalo. Simplemente retener ese regalo. Porque la parte más dura ya Cristo la hizo por ti. So que volviendo acá, los hijos de Samuel estaban haciendo lo malo delante de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, ok, mira Samuel, o sea, esta gente está haciendo lo malo. Tus hijos de verdad son una vergüenza. Nosotros queremos rey. ¿Por qué? Porque en aquel entonces, antes de que entrara la monarquía es obviamente los reinados de hombres. Antes de la monarquía existía lo que se llama la teocracia. ¿Qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios en la tierra, donde Dios gobernaba en la tierra a través de quién, a través de sus profetas, a través de sus jueces. Se hacía conforme a como Dios dictaba y obviamente utilizaba estos instrumentos para llevar el mensaje al pueblo. Pero ¿qué sucede? El pueblo se cansó de eso. El pueblo dijo, no queremos más teocracia, no queremos más este gobierno, nosotros queremos un hombre que nos gobierne. Y se establece la monarquía. ¿A través de quién? A través del primer rey, que fue Saúl, el rey Saúl. Dice la escritura que el rey Saúl era un hombre guapo, dice que la escritura que era un hombre de lomos anchos, o sea que este tipo tenía un porte era un macharrán, ¿sabes? La escritura lo describe como un hombre apuesto, ¿sabes? El candidato ideal, así como usted y como yo, bellos y preciosos. Dice la escritura que este hombre fue escogido, ¿verdad? Pero mire lo interesante de esto. Dice la escritura que Dios se enojó. Precisamente en el capítulo 9. Dice la escritura que Dios, ciertamente cuando esto sucede, se molestó, se enojó. Pero dice la escritura que Dios le contesta a Samuel, dale lo que ellos piden. Dale lo que ellos están pidiendo. Porque fíjese de esto. ¿Quiénes pidieron un rey? ¿Acaso fue Dios? No. Fueron los hombres que pidieron un rey. Y Dios le dijo al profeta Samuel, dale lo que ellos están pidiendo. Están pidiendo rey, dáselo. O sea, ¿quién escogió a ese rey? ¿Fue Dios o fueron los hombres? Y usted dirá, pero pastor, yo he leído la Biblia y dice la Biblia que él fue ungido. Vamos a eso, vamos al capítulo 10. Dice la escritura, ¿verdad? En el capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y usted dirá, pastor, ahí dice, lo ungió Jehová. Jehová lo ungió. O sea que fue Jehová el que lo escogió. No, Jehová lo ungió. Pero aquí es donde vamos a entrar. Aquí es donde vamos a entrar.
Jehová lo ungió, pero dice la escritura que fue con una redoma de aceite. ¿Y qué es una redoma de aceite? Básicamente una redoma de aceite es un frasco de aceite, ya sea de barro o sea de vidrio. Pero mire lo interesante de esto. Una redoma de aceite, un frasco, usted lo toma en su mano y cae al piso. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa redoma o con ese aceite? Yo creo, no sé usted, pero creo que el 99.9% de probabilidad de que ese frasco se rompa es ese por ciento. Posiblemente 0.1% puede que no se rompa, pero le garantizo que el 99.9% de probabilidad de que se rompa, pues dicho está. O sea que cuando analizamos este aceite que representa unción, con ese ejemplo que le estoy dando, representa fragilidad. Saúl fue convocado a un mandato y fue ungido con aceite de redoma. ¿Y qué representa esto? Esto representa unción frágil. ¿Y por qué unción frágil? Pastor, ¿pero por qué tú dices unción frágil? Porque cuando estudiamos la escritura, la historia de Saúl, el rey Saúl, más adelante, y usted lo puede estudiar, métase en la palabra y descúbralo. Dice la escritura que el rey Saúl recibió instrucciones de Dios, porque miren lo interesante de esto. Porque como lo ungió Jehová, pues, aún él siendo rey, tenía que dejarse regir por Dios. Porque el mero hecho de que entendamos que somos llamados o escogidos, o entendamos que cargamos cierto tipo de unción, no quiere decir que pues ya me lo sé todo, ya he sido capacitado, ya no tengo que volver a mis principios, a mi esencia y dejarme regir por Dios. Todo lo contrario, cuando cargo algo poderoso en Dios, cuando más me tengo que meter con Dios. Cuando llego a la iglesia y conozco a Cristo como mi Salvador y lo recibí, ahí es cuando más tenemos que apretar, varones. Porque es necesario entender que cuando volvemos a la familia de nuestro Señor, tenemos garantía de salvación, pero esto no quiere decir que porque soy salvo, porque he conocido a Cristo, no puedo errar en mis decisiones. Y se lo voy a mostrar por la palabra en este pasaje. Dice la escritura que el rey Saúl recibió instrucciones. Saldría a la guerra. Y Dios le ordenó a él que en ese evento de guerra no iba a dejar nada vivo a su paso. Ni aún el rey de ese otro pueblo iba a sobrevivir. Dios le dijo a Saúl: vas a matar absolutamente todo. Hombres, mujeres, niños, bestias. Todo, absolutamente todo. Pero dice la escritura que cuando estaban en ese evento, en esa batalla, luego de haber obtenido la victoria, porque ciertamente cuando vamos con Dios, ciertamente vamos a ver la victoria. No tal vez literalmente como uno en sus ojos quisiera ver, pero en Dios, mi hermano, en Dios, cuando salimos a la batalla, en nombre de Dios, y Dios está presente, va al frente, está con nosotros, ciertamente vamos a ver victorias en nuestras batallas. Pero mírese esto. Dice la escritura que a rey Saúl le pareció, porque él dijo: como yo soy rey, ¿quién me dice a mí lo que yo tengo que hacer?
Y él le pareció bien no quitarle la vida al rey de ese otro pueblo. Le pareció bien conservar los animales, porque se veían animales lindos, gordos, para llevarlas y presentarlas en sacrificio delante de Dios por aquella victoria que obtuvieron. Pero dice la Escritura que esta acción de Saúl ciertamente enfureció a Dios. Y le enfureció a tal manera que dice la Escritura que Dios desechó a Saúl y le dijo a Samuel: levántame, rey, porque he desechado a este hombre simplemente por una instrucción sencilla, varón. Una instrucción sencilla le costó la bendición a Saúl. Escúchame, despierta, papá. Una instrucción sencilla que Dios te dé y tú la pases por alto te puede costar. No importa la unción que tú cargues. Una instrucción pequeña que pasas por alto te puede costar tu bendición. Por eso es que Pastor Juan siempre está ahí como piedra dentro de un zapato encima de ti. Mira, dale, camina, vamos, levántate, conéctate, llega a la iglesia, no te quites, no bajes la guardia, vamos, dale, pelea, porque ese es mi trabajo, varón. Porque yo sé lo que cuesta la bendición, yo sé lo que cuesta pasar por alto una sencilla instrucción. Una pequeña instrucción le costó la bendición a Saúl. Pero no meramente podemos pasar por alto el hecho de que esto tiene que ver con unción. Una unción frágil desarrolla hombres frágiles. Este hombre no tuvo el carácter necesario para reinar porque era una unción frágil. ¿Por qué? Porque era una unción acorde a como los hombres, a pesar de que Jehová lo ungió, los hombres fueron quienes escogieron a este rey, no fue Dios. Fueron los hombres. Y cuando vamos a la historia, para ir resumiendo, luego que fue desechado, el rey Saúl, que representa la unción frágil, la redoma representa lo humano, representa lo terrenal, representa lo frágil. Saúl, mi gente, fue ungido como rey por el deseo del pueblo, no directamente conforme al corazón de Dios. ¿Y dónde yo puedo ver eso? En 1 Samuel 8, 5 al 7. 1 Samuel 8, 5 al 7. Y se lo voy a leer para aquellos que posiblemente a lo mejor sean un poquito vaguitos a buscarlo. Pues te voy a hacer el favor, mi amado, porque te amo. 1 Samuel 8, 5 al 7. Mire lo que dice. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Mire lo que le dijo Jehová a Samuel ahí: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Esta decisión no involucró a Dios, fue la petición de los hombres. Y Dios dijo: ok, como quieren rey, dale lo que ellos piden, porque es que no te desecharon a ti, me desecharon a mí, me sacaron a mí de la ecuación. Ese es el peligro cuando tomamos decisiones y sacamos a Dios de la ecuación. No podemos sacar a Dios de la ecuación en nuestras decisiones, porque nos puede costar caro, mi gente. Y Saúl fue el resultado de una ecuación, de una decisión donde Dios no estaba.
una unción frágil humana donde Dios no estaba. Vuelve y pregúntate, ¿soy llamado o soy escogido? ¿Qué unción yo estoy cargando? ¿Qué decisiones yo estoy tomando? Saúl fue producto del redoma. Y el redoma, mis amados, es la unción frágil, la unción humana, donde la mano del hombre está envuelta y no hay dirección de Dios. Se lo voy a hacer en una palabra más decente y educada. Donde no hay, donde Dios no está, todo es estiércol, para decírselo más decentemente, porque esto se está grabando. Donde Dios no está, siempre lo que se va a formar es un estiércol. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue producto del deseo del hombre, no del deseo de Dios. No obstante, Dios le dijo al profeta Samuel: levanta un nuevo rey. Ve a Belén y en la casa de Isaí. Yo, dijo Jehová a sí mismo, yo me propiciaré de un rey nuevo. O sea, esta vez yo voy a escoger a ese rey. Y dice la Escritura que Samuel hizo como Dios le dijo. Y en 1 Samuel capítulo 16 nos habla de ese evento. ¿Y cuál es la diferencia aquí? Dice la Escritura que Jehová mandó a Samuel a la casa de Isaí y allí se presentó a buscar a aquel rey. Pero cualquier rey, no cualquier rey. Dice la Escritura que se presentó delante de Isaí, mandó a llamar a todos sus hijos. Isaí presentó a sus hijos. Uno de los primeros que vio fue Abinadab, hombre grande, fuerte. Pero cuando era propicio, mire esto. Cuando él vio a aquel hombre, dijo, voy para encima. Y cuando iba a ungir, dijo Dios, espérate. Ese no es. So que esto denota ligereza en el profeta de querer actuar como Dios le había instruido, pero no con un oído agudizado. Porque no necesariamente porque era el profeta quiere decir que cuando fue a accionar, ese oído estaba totalmente agudo. Porque cuando fue a accionar, él fue a accionar conforme a lo que sus ojos estaban viendo y no conforme a lo que Dios le estaba hablando. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú estás caminando conforme a lo que tus ojos están viendo o lo que Dios te ha estado hablando? ¿O es que se te olvidó lo que Dios te dijo? Si esto fuera un culto en la iglesia, yo creo que no hubiera mucho amén. Ay. ¿Tú estás caminando conforme a lo que Dios te ha venido hablando hace tiempo? ¿O conforme a lo que tú estás viendo en esta temporada delante de ti? No, pastor, yo estoy claro en lo que Dios me habló. Ok, pero ¿estás accionando la palabra? ¿O eres un zafacón de profecía? Si es que te acuerdas de lo que Dios te habló, claro está. Porque Dios le tuvo que decir al profeta Samuel, yo miro el corazón, para que él tomara una acción correcta y ungiera al varón correcto. Dios le dijo, no, es que tú no estás mirando bien, Samuel. ¿Sabes? Tú te estás dejando llevar por lo que estás viendo ahora mismo delante, pero yo miro el corazón, ese no es. Te equivocaste, papá. Agudiza, papá. Agudiza la voz de Dios en tu interior. Aprende a escuchar la voz de Dios y muévete por lo que Dios te está hablando, no por lo que tienes delante de ti. Muévete por lo que Dios te está hablando. Samuel tuvo que volver a repensar su acción y este no es, papá. Ok, perdóname.
Y siguió, y siguió, y siguió. Y uno tras uno, uno tras uno, tras uno. Dios le dijo, ninguno de esos es. Y David le dijo, oye, ¿tienes más hijos? Y Isaí le dijo, sí, tengo uno, ese, el pastorcito, ese está por allá. Mire lo interesante de esto, que Isaí convocó supuestamente a todos sus hijos, pero no convocó a David. No lo convocó, ¿por qué será? Pero la escritura me habla de David, que David sí, era un pastor, pero era un pastor que defendía el legado, lo que él tenía, lo cuidaba, lo atesoraba. Dice la escritura que este hombre se enfrentaba a leones con tal de proteger a sus ovejas. Él cuidaba lo que cargaba. ¿Qué tú estás haciendo con lo que tú cargas? ¿Qué tú estás haciendo con lo que Dios te entregó? Tú lo peleas como lo peleaba David. Tú te atreves a enfrentarte a leones por eso que tú cargas, por eso que Dios te entregó. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo proteges? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo tú estás valorando esta palabra? ¿Cómo tú estás valorando este evangelio? ¿Cómo tú estás valorando el perdón de tu alma? ¿Cómo tú estás valorando la salvación de tu familia? ¿Cómo tú estás valorando ese trabajo que Dios te abrió la puerta para que pudieras entrar a ese trabajo? ¿Cómo tú estás valorando la sanidad que Dios hizo en esa enfermedad que tú tenías? ¿Cómo tú estás valorando y peleando lo que Dios te dio? David estaba ya entregado en su oficio. Y su padre lo tuvo por poco, mas no Dios. Mas no Dios, que lo mandó a buscar. Y se presentó aquel muchachito. Dice la escritura, de hermoso parecer. Oye, porque Dios lo que escoge son lindos. Dice que era bello este tipo. Esto era un Ken. Porque somos bellos, papá. Aquel jovencito de hermoso parecer, muchachito. Y dijo Jehová, úngelo como rey. Y dice la escritura que Dios le dijo a Samuel, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite. Porque Dios a los escogidos los unge con el cuerno de aceite. ¿Y qué representa el cuerno de aceite? Simboliza la fuerza y la autoridad divina. A David no lo escogió los hombres, lo escogió Dios. Y esta representa la unción fuerte, la unción divina. Representa el Espíritu de Jehová. David fue escogido por Dios. Y dice la escritura que Samuel llenó su cuerno de aceite, vertió el cuerno de aceite sobre David y fue ungido. Y dice la escritura que desde ese momento Jehová estuvo con David. Jehová estuvo con David. Porque cuando tomamos decisiones donde Dios es quien nos dirige, en este caso Samuel, ¿verdad? Que aún siendo profeta, se pudo haber equivocado, pero actuó conforme a como Dios dirigía. Y levantó al rey David, escogido por Dios, que representa la unción que viene de Dios, el aceite del cuerno. Y Dios levanta a David. Y Dios está buscando en este tiempo gente como David, que aún en su sencillez atesoran lo que tienen, lo que cargan. Él se consideraba como un gran guerrero porque se atrevió a enfrentarse a leones. Este hombre tenía una identidad tan poderosa, a pesar de que su padre y sus hermanos lo tenían como que pues el pastorcito. Este muchachito tenía una identidad, tenía una unción, tenía
tenía tanto que Dios no lo pasó por alto. No creas que Dios está pasando por alto tus inicios, o Dios ve en poco tus primeras temporadas. Todo está como tú te ves a ti mismo en tu primera temporada. ¿Y qué tú estás haciendo con lo que tú cargas en tus primeras temporadas? Porque posiblemente los hermanos de David tenían todo lo que se necesitaba, pero algo importante no lo tenían. Y es que no tenían el corazón de Dios. Tú puedes tener todo lo que tú creas que tienes, pero si tú no tienes el corazón de Dios, papá, no te vistas que no vas. Yo muchas veces le decía a muchos de ustedes cuando comenzamos este ministerio, yo no voy a competir con ninguno, a mí no me interesa competir con ninguno de ustedes. Si Dios llama a uno como pastor, como apóstol, y mañana le toca pastorearme a mí, vas a ser mi pastor y te voy a honrar. Ahora, algo te garantizo, vas a tener que amar a Dios más de lo que yo lo amo. Vas a tener que serle fiel a Dios más de lo que yo le soy fiel a Dios. Ahí sí te garantizo que tú y yo vamos a competir. Porque si hay algo que yo quiero que Dios sepa, es que yo soy el hombre en la tierra que más lo ama. Si hay algo que yo quiero que Dios sepa y que los hombres sepan también, es que Juan Carlos, escucha esto, Ale, Juan Carlos Pérez Tojes, Tojes es el apellido de mi mamá. Aleluya. Si hay algo que yo quiero que la gente y Dios sepa, es que yo soy el hombre que más ama a Dios aquí en la tierra. De lo demás, tranquilo, Bobby, que no vamos a competir. Y todos los hermanos de David posiblemente tenían las características o lo que se necesitaba, pero lo que Dios miró, ninguno lo tenía, solamente David. Y era el corazón conforme al de Dios. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos se quedan en el llamado, en la unción humana, en la fragilidad. No tienen el corazón correcto. Se vuelven soberbios, no son humildes, no atesoran sus principios y se quedan en el llamado. Pero David fue escogido. Y fue escogido aún más adelante habiendo pecado. Porque esto no se trata de fallarle a Dios en cierto momento. Esto se trata de tener el carácter y el corazón correcto. ¿Sabe cuál fue la diferencia? ¿Sabe por qué? Porque además de la unción que te estoy explicando, de que David fue un hombre escogido por Dios y Saúl no. Además de esto, en Saúl no hubo humillación. Porque cuando fue confrontado por el profeta, él dijo, es que yo soy rey. Yo soy rey, yo fui ungido como rey, yo soy el rey de esta gente. Y dice la escritura que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Mas dice la escritura que cuando David pecó, Dios le dijo, ciertamente, porque escuche bien esto, téngalo claro. Usted peca, usted va a tener que afrontar las consecuencias de su pecado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que David afrontó las consecuencias de su pecado, Dios estando con él y Saúl no. Porque dice la palabra que el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Mas sin embargo, cuando David pecó, dice la escritura, que el mal, la desgracia, no se apartaría de su casa nunca más como consecuencia de ese pecado. Pero David se humilló. Y dice la escritura que Dios estuvo con David. Esa es la diferencia entre un llamado y un escogido, varón. El que es escogido por Dios. El que es escogido carga la unción del cuerno. Una unción celestial que viene por Dios, que no te posicionaste tú mismo, que tú dices, ay, yo quiero ser profeta, ay, yo quiero ser pastor. No, ahí te pone Dios. Y donde te pone Dios, ahí tú llegas. Y Dios te unge con el aceite del redoma, no, con el aceite del cuerno. Y si fallaste, pues procura humillarte, papá, para que el Espíritu de Dios no sea parte de ti.
Esa es la diferencia entre un llamado y un escogido. La pregunta, vuelvo y te lo repito, ¿eres llamado o eres escogido? Tú eres llamado porque todos somos llamados, pero la diferencia raya, y por eso Pastor Juan siempre está como un caillo, como una piedra en el zapato.